Buenos días, amadas hermanas. Continuamos con la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas. El único evangelio, el evangelio de Cristo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Del hermano Pedro Dong. Hoy día corresponde al día jueves, semana 4. Lectura bíblica. Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 4, versículo 13. Versículos 36 al 37. Capítulo 5, versículo 29. Capítulo 6, versículo 8 y versículo 15. Capítulo 7, versículo 1 al 60. Gálatas, capítulo 5, versículos 11. Capítulo 6, del 12 al 14. Leer con oración. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso está en Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Título de nuestro alimento del día de hoy: Volver a la práctica de la ley anula la cruz de Cristo. La experiencia de los hermanos gálatas ilustra lo peligroso que puede ser dejarse influenciar por las malas enseñanzas de otros, incluso de religiosos. Sin embargo, para comprender mejor lo que les sucedió, debemos comprender la raíz del problema, la situación de la iglesia en Jerusalén. Necesitamos comprender qué le sucedió a la iglesia en Jerusalén. La muerte de Esteban, lamentablemente, la primera fase positiva que experimentó esta iglesia, que comienza en el segundo capítulo del libro de Hechos, no duró mucho. Al principio, los discípulos en Jerusalén perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se despojaron completamente de lo material, poniendo sus recursos a los pies de los apóstoles para que pudieran administrar las obras en ese momento. Además, también fueron testigos de varios milagros y prodigios y señales realizados por manos de los apóstoles, especialmente por Pedro, quien asumió el liderazgo de los cristianos en ese tiempo. Esto lo encontramos en Hechos 2, capítulo 2, versículos 42 al 47, capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 13 y versículos 36 al 37, capítulo 5, versículos 29. Esta primera fase tan extraordinaria comenzó a cambiar justo después del apedreamiento de Esteban, un diácono lleno de gracia y poder, quien confrontó a los judíos con un discurso que expuso la hipocresía de la religión judía. Hechos capítulo 6, versículo 8, versículo 15, capítulo 7, versículo del 1 al 60. Después de eso hubo una gran persecución contra los cristianos en Jerusalén, y todos, excepto una parte de los líderes, fueron expulsados de la ciudad y dispersados por varias ciudades y regiones. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Gradualmente, el apóstol Pedro perdió su lugar en el liderazgo de esa iglesia, como vimos con más detalle en la serie anterior de este devocional. Finalmente, en su tercer viaje, cuando Pablo visitó Jerusalén, ya no encontró a Pedro como en su viaje anterior, sino a Jacobo, el hermano en la carne de Jesús, y algunos ancianos. En aquel entonces, Jacobo era el líder principal de la iglesia, la cual estaba completamente influenciado y dominada por los judaizantes que habían creído en Jesús. Hechos, capítulo 21, versículos 17 al 22. Jacobo incluso usó el hecho de que había millares
de judíos que habían creído y eran celosos de la ley para intentar intimidar a Pablo y obligarlo a cumplir la ley de Moisés. La iglesia en Jerusalén definitivamente no era la misma que en Hechos 2. Se había vuelto hacia la ley porque había dejado de perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Los judaizantes habían reemplazado el verdadero evangelio y la centralidad de la obra de la cruz por la práctica de la ley y la imposición de la circuncisión. Si esto continuaba, sería un desastre para la verdad del evangelio. Por eso Pablo fue tan firme en sus palabras a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 5, versículos 11, capítulo 6, versículos 12 al 14. Regresar a la práctica de la ley significa anular el poder de la cruz de Cristo, es decir, considerar que Cristo murió en vano. Querido lector, sin la cruz de Cristo no habría iglesia ni posibilidad de una vida en el Espíritu. La cruz de Cristo marca un hito, pone fin a la dispensación de la ley y da comienzo a la dispensación de la fe. La dispensación de la fe es la dispensación del Espíritu, en la que el Espíritu comienza a actuar, y la dispensación de la gracia, porque no somos justificados por la carne, ni por la práctica de la ley, sino por la gracia de Dios, gratuitamente, mediante la fe. En resumen, la cruz de Cristo lo es todo para nosotros. Si regresamos a la ley, anulamos todo esto. ¿Quién está más interesado en esto? Sin duda el enemigo de Dios. Por eso fue tan astuto y estratégico, porque usó algo de la propia religión judía, aparentemente creada por el Señor, para atacar la propia obra de Jesús en la cruz. Recordemos que la ley no fue dada a los judíos para crear la religión judía. Fue dada para proteger al pueblo del Antiguo Testamento hasta que llegara la fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas capítulo 23, Gálatas 3, versículo 23 al 25. Pero cuando Cristo vino, gracias al nuevo pacto establecido en su muerte y resurrección, los judíos debían abandonar la dispensación de la ley y comenzar a vivir en la dispensación de la fe, viviendo y andando en el Espíritu para que se cumpliera el deseo de Dios, es decir, que Cristo encabezara todas las cosas. Pero el enemigo fue muy astuto al usar la religión judía para anular la cruz. Por eso, al comienzo de Gálatas, Pablo afirma que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En la cruz, Él resolvió el problema de nuestros pecados y también nos desarraigó de cada uno de esos ámbitos mundanos utilizados por el enemigo para atraparnos, incluyendo el mundo religioso. El enemigo usa la religión para perseguir a los de la fe, los mensajes de la cruz de Cristo. Esto queda muy claro en la experiencia de Esteban, quien fue severamente perseguido por la religión judía. Esteban estaba lleno de gracia y poder, y los judíos que discutían con él no pudieron resistir su sabiduría ni el espíritu con que él hablaba. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10. Esteban dependía totalmente del espíritu en la dispensación de la fe. No dependía de su habilidad ni capacidad. En la dispensación de la gracia, la obra de Dios se realiza por el poder del Espíritu, que viene a todos los que creen en la palabra. Como no pudieron resistirlo, estos judíos sobornaron a algunos hombres para que mintieran contra Esteban. Versículos 11 al 15. No podían comprender que se había producido un cambio en la dispensación. Esteban estaba lleno de sabiduría de espíritu, así que en lugar de comenzar su defensa hablando de Moisés, comenzó con Abraham, porque Abraham
es anterior a la ley, con él la fe. Y dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios se le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los matarían por 400 años. Hechos capítulo 7, versículos 2 a 6. Todo el valor que vemos en Abraham se originó en el momento en que decidió creer en el único Dios verdadero. En ese momento, Abraham atrajo la atención de Dios hacia sí, cuando no había nadie que buscara a Dios en una tierra dominada por la idolatría. Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado por justicia. Y cuando recibió la promesa de su descendencia, Dios se refería a su descendiente, que sería Cristo. La ley fue dada posteriormente para proteger al pueblo judío hasta la venida de Jesús. Por lo tanto, cuando el Señor apareció, los judíos debieron haber seguido la dispensación de la fe. Por eso la defensa de Esteban expuso el corazón de los judíos, que se aferraban a la tradición y al poder que había adquirido con el tiempo dentro del judaísmo. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60, capítulo 8, versículo 1. Así fue como los judíos lo mataron. Regresar a la práctica de la ley significa anular la cruz de Cristo. Esto sería el fin de la iglesia y de la obra de Dios en la tierra. Estemos velando. En la cruz dependemos única y exclusivamente de la gracia, nunca de nuestro ser natural y carnal. Amén.